Bienvenidos mis hermanos a la lección juvenil número 4 titulada Días de sus vidas. Edwin, bienvenido a esta lección juvenil. Gracias, David. Buenos días. Días de sus vidas. Es un título muy llamativo que vamos a empezar a estudiar hoy. Exactamente. Y vamos a comenzar de una vez, Edwin, con el texto clave de esta semana, que lo encontramos en el libro de Marcos, capítulo 6, versículo 30 y 31, que nos dice: Después de esto, los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que había hecho y enseñado. Jesús les dijo: Vengan, vamos nosotros solos a descansar un poco en un lugar tranquilo, porque iba y venía tanta gente, que ellos ni siquiera tenían tiempo para comer. La sección de Más Luz está en el capítulo o página 331, El deseo de todas las gentes, y dice: En todos los que reciben la preparación divina debe revelarse una vida que no está en armonía con el mundo, sus costumbres o prácticas, y cada uno necesita tener experiencia personal en cuanto a obtener el conocimiento de la voluntad de Dios. Debemos oírle individualmente hablarnos al corazón. Cuando todas las demás voces quedan acalladas y en la quietud esperamos delante de Él, el silencio del alma hace más distinta la voz de Dios. Nos invita: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Solamente allí puede encontrarse verdadero descanso. Qué bonito este mensaje de Más Luz, ¿no, Edwin? Sí, dice, complementa un poco con el texto clave cuando está hablando sobre esa necesidad de estar unos a solas con el Señor. O sea, todo cristiano no puede pretender ir y empezar a predicar, estar rodeado de tanta gente, no. Necesitamos estar a solas con Dios para aprender más de Él. Exactamente, totalmente de acuerdo. Bueno, Edwin, la sección de Identifícate con la historia nos viene hablando básicamente de lo más importante de la lección y por qué trae este título. Hay diferentes situaciones que se mencionan en este relato, Identifícate con la historia. Y la primera, para no abarcar tanto, habla sobre la alimentación de los 5,000. Es un milagro que encontramos en los 4 evangelios. Y de allá los podemos sustraer. Resulta de que las personas seguían a Jesús con el objetivo de que fueran sanos, que las enfermedades que tenían ellos o algún pariente, amigo, hermanos, padres, diferentes personas fueran sanadas. Era su principal objetivo. Fuera de eso, pues solo querían que el Señor los sanara. Pero al llegar allá, el Señor les sanaba, fuera de que les hablaba, les daba hambre. Y el Señor, por medio de un milagro, por medio de 5 panes y 2 peces, alimenta un poco de gente. Entonces es algo muy importante. Lo otro que me gusta es la historia de Jesús cuando camina por las aguas. ¿Alguna vez has deseado caminar por las aguas, David? Pues deben haber ciertos momentos en los cuales uno desearía, porque pues hay cierta parte de las personas le tiene miedo al mar, ¿no? Entonces el tener ese poder pues sería como estar tranquilo en un momento de dificultad. Sí, mire lo que dice aquí. Después de esto, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca para que cruzaran en el lago antes de que él y llegaran al otro lado. Mientras él despedía a la gente, cuando la hubo despedido, Jesús subió a un cerro para orar a solas. Al llegar a la noche estaba allí él solo, mientras la barca ya iba bastante lejos a tierra firme. Las olas azotaban la barca porque tenía el viento en contra. A la madrugada Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron andar sobre el agua, se asustaron y gritaron, llenos de miedo: es un fantasma. Pero Jesús les habló diciéndoles: calma, yo soy, no tengan miedo. Entonces Pedro le respondió: Señor, si tú eres, ordena que yo vaya hasta ti sobre el agua. Ven, dijo Jesús. Mire, como decía usted, si una persona le tiene pavor al agua, pues qué importante es Claro. caminar sobre el agua. Encontramos, por ejemplo, que hay muchas personas que se llaman magos, hacen trucos para que ellos supuestamente la gente lo vea caminar sobre las aguas. Pero acá fue un milagro, después de un momento maluco y una tormenta que estaba pasando, después de un miedo porque vieron una persona
digamos, caminando, fuera de que estaba caminando en el agua, vieron una persona y ellos dijeron un fantasma. Imagino el susto de ellos. Claro, totalmente. De estas personas. Y entonces, pero después de eso, escuchar la voz del Señor les ayudó y Pedro tomó la iniciativa. Si eres realmente, di que ayúdeme a que yo también camine sobre las aguas. Así es, y mire qué importante es esta historia. Y mira que también refleja mucho el tema de aunque Pedro confió y sabía que Jesús estaba allí, dudó, como nos puede pasar a todos nosotros en cualquier aspecto de la vida. Estamos firmes, sentimos que vamos full, bien y que no tenemos, y que confiamos 100%, nos sentimos óptimamente, pero el enemigo pone allí la duda y nos sucede como le sucedió a Pedro en este relato. Sí, y algo que hay que tener muy importante es que antes de esto Jesús se fue a solas, lo que le decía ahorita, nosotros necesitamos estar a solas con Dios. O sea, una forma de saltar a Dios es estar a solas con Dios. Estar en público es muy bueno y hacer cosas en público es muy bueno porque usted en público tal vez no va a hacer lo que hace a solas. Claro. Entonces esa soledad que uno vive con Dios es muy importante para un cristiano. Totalmente, así es. Mira, Edwin, allí los puntos de vista dos que dice lo siguiente. El estrés no es otra cosa que una forma socialmente aceptable de enfermedad mental. El estrés es algo bien complicado, bien difícil. Dice allí otro punto de vista. La mitad de nuestra vida la pasamos tratando de hacer algo con el tiempo que hemos pasado en la vida tratando de ahorrar. Bueno, hay dos cosas importantes en estos puntos de vista. Leamos de una vez el tercero que está, creo que más abajo. Dice, descansa. Un campo que ha descansado da una cosecha abundante. Hay tres puntos. Habla sobre el estrés. Habla sobre el tiempo, cómo lo utilizamos, y sobre el descanso. Tres aspectos importantes, ¿no? Que a veces por el estrés perdemos tiempo, no descansamos, perdemos salud. Qué importante es poder tener una vida tranquila, aprovechar bien el tiempo y descansar en el momento adecuado, ¿no, Edwin? Sí, ese descanso que a veces uno dice me lo merezco. Como estar uno descansando en la playa. Uy. Tal vez en una hamaca ya, brisa al mar. Bueno, estoy imaginando mucho, pero bueno. Se puede. O para los que les gusta tal vez en una parte de una montaña con un clima cálido, un clima frío, viendo estrellas, bueno, diferentes cosas. O sea, es un descanso que agrade, porque a veces descansamos y nos cansamos de descansar. No sé o es un descanso que nos produzca una tranquilidad, una paz. Sí. Entonces, la idea es buscar ese descanso, así como el Señor nos dio a nosotros un sábado para descansar y adorarlo a Él, uno poder buscar un descanso, pero que le agrade, no que antes lo estrese. Es verdad. Edwin, ¿tomó Jesús algún descanso? Por ejemplo, en estos episodios de la historia que nos contaste, ¿tomó Jesús algún descanso entre esos dos episodios o en un momento general de su vida? Sí, uno de los descansos que él tomó fue llevándose a sus discípulos. Estamos con mucha gente. Tenemos que alimentarnos. Vamos y descansemos. Para mí uno de los descansos que Jesús tomaba más importante era cuando iba y se encontraba a solas con el Padre. Exactamente. En la sección de ¿qué opinas? Dice, imagina que al entrar un día en la escuela recibes la noticia de que las clases fueron canceladas durante ese día. ¿Escuchaste bien? No habrá clases y estás libre para hacer lo que quieras. Ordena las siguientes actividades en la escala de 1, tengo que hacerlo, o sea, es importante, al 8, no me interesa, para ver lo que vas a hacer en tu tiempo libre. Aparecen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dice, divertirte con juegos de video todo el día. Pues generalmente los jóvenes yo creo que le darían una valoración bastante importante a esa, ¿no? De hacerlo. Son muy llamados hasta pasar mucho tiempo en juegos o en el computador. Llamar a un amigo para ir de compras. Bueno, eso depende del dinero que haya. Sí, es como raro. Dormir también. Dormir puede ser revisar redes sociales, creo que es una de las más altas. Facebook, bueno, aparecen otras allí. Que bueno, apagar todos los aparatos electrónicos, estar tranquilo. Ese creo que es el que menos harían. Sí. Navegar por internet, recoger la basura de mi vecino, no hacer nada y leer. Bueno, hay unas que son las más populares como videojuegos, redes sociales, dormir, pero no creo que leer ni recoger la basura de un amigo
o no hacer nada también. Bueno, Edwin, vamos a llegar allí a la parte de ¿lo sabías? Y dice: una gran parte de la historia de esta semana se lleva a cabo en Betsaida, una pequeña aldea de Galilea a orillas del mar. El significado literal de Betsaida es casa del pescador. Ella tenía ese nombre mucho antes de que Jesús, el pescador de hombres, apareciera. Allí habían nacido Pedro, Andrés, Felipe, 3 de los discípulos de Jesús, que eran pescadores. Fue cerca de Betsaida que Jesús y los discípulos descansaron. Allí él alimentó a los 5,000 personas y donde los discípulos vieron a Jesús caminar sobre el agua. Betsaida era un lugar apacible, o sea, tranquilo, un lugar bien. Edwin, allí ya para ir terminando en la parte de aplícalo en tu vida, ¿por qué crees que Jesús dijo a los discípulos que lo dejaran, se subieran a la barca y viajaran al otro lado del Galilea? ¿Y qué hizo Jesús después de que las multitudes se fueron y la gente se dispersó? Voy a empezar con la segunda. Lo que hizo Jesús es que cuando despidió a la gente, es que habla la Biblia, se fue a orar a solas. Y todo lo que nosotros encontramos del Señor es perfecto, o es un misterio para nosotros, pero es perfecto en Él porque lo que nosotros llamamos milagro, Él lo llama señal. Nosotros lo llamamos milagro porque es algo que nosotros no podemos explicar. Mientras que Él sí lo puede explicar, entonces eso es una señal. Entonces cada cosa que hacía el Señor Jesús tenía un significado. Y una de las cosas que el Señor quería en esa noche era que ellos confiaran más en Él. Incluso si estaba, digamos, en peligro su propia vida. Porque estaban en el mar, el viento entraba en contra de ellos, las olas le pegaban y ven al frente a alguien que viene caminando. Entonces es algo que el Señor quería que ellos confiaran más. Coloquemos un ejemplo. Hay alguien en estos momentos que padece cáncer. De un momento a otro uno hace una oración y esa persona se sana. ¿Quiénes van a tener más fe? El que se sana y la persona que oró. Claro. Porque le está demostrando algo a uno que uno no esperaba y es algo que uno no puede explicar. Exactamente. ¿Por qué crees que Jesús invitó a los discípulos a descansar y relajarse? Esta palabra relajarse viene un poco más asociada también al tema del descanso, pero como a estar tranquilo, sin preocupaciones. Porque es que lo que tú decías ahora, uno puede decir, bueno, voy a descansar el sábado. Pero si el sábado estoy pensando en las deudas, en el trabajo, en qué voy a hacer el domingo, qué voy a hacer la semana, pues el descanso se convierte en una carga. ¿Por qué crees que Jesús les dijo que descansaran y que pues también se relajaran? Algo que hay que tener en cuenta, yo no sé si le ha pasado a usted, David, es que la obra misionera es bonita, pero desgasta. Claro. O sea, la obra misionera desgasta. No solo porque usted tiene que usar su voz para hablar de Jesús, tiene que ir a ciertos lugares, tiene que tocar puertas, y si no es tocar puertas, tiene que ir donde hayan grupos de personas, hablarles de Jesús. Entonces eso es un corre-corre todo el día. Y a veces llega hasta el momento en que no tiene tiempo ni incluso para almorzar porque debe estar preparándose para ir a otro lugar. Entonces lo que he entendido hasta el momento es que la obra misionera es muy rica y muy buena, pero desgasta, es muy cansadora. Entonces una de las cosas que veía Jesús es eso. Bueno, ellos están conmigo todo el día porque a Jesús todo el día lo seguían multitudes. Sí. O sea, no eran 2 o 3, sino demasiadas multitudes a buscarlo. Y Jesús debía estar pendiente de todos ellos, pero ¿con quién se aliaba Jesús o quiénes eran los ayudantes de Jesús para que estuvieran pendientes de todas esas personas? Los discípulos. Entonces, al estar pendiente de 5,000, 6,000, 7,000, 8,000 personas, eso es desgastador. Claro. Que lleguemos al momento acá, no, que no tienen dónde comer, ¿dónde vamos a conseguir? Eso desgasta. No, que por allí un muchacho tiene. No, que traigan. No, que... Entonces, una de las cosas que hace Jesús es ver ese cansancio y por eso les dice, no, descansen. Yo me imagino, ya trabajaron mucho, ya llegó el momento, pero ¿y ustedes? Exacto, y totalmente. Y además que uno dice, uy, 5,000 personas, si a veces uno teniendo, digamos, un liderazgo con 8, 10, 15 jóvenes, supongamos, es estresante en muchas cosas y es
cansancio mental ahora 5.000 personas y atender necesidades que son bien complejas. Edwin, ¿es posible mantener la calma bajo condiciones de presión si uno dedica más tiempo a la reflexión? Sí, es posible y encontramos bíblicamente que Jesús lo hacía, porque él tuvo presión, porque que lo fueran a usted a matar, eso es algo que genera Totalmente, claro. que van a apedrearlo, bueno, y él tenía su momento, entonces se controlaba y se iba a ese lugar. Y no solo eso, miramos los discípulos también que ellos tenían una total calma en medio de presión. O vámonos, salgámonos un poquito de la lesión, vámonos al testimonio de Pablo o la vida de Pablo. Cuando Eutico se cae por allá y se muere, eso genera presión. Porque Sí, estaba obvio. prácticamente en una vigilia, se cae y muere, eso genera presión. Pero él tuvo calma, se recostó y Eutico vivió. Momentos de tranquilidad, de paz, y ahí pues también se toman mejores decisiones que dejarse llevar por esa presión. Tomando en cuenta lo aprendido durante la semana sobre la necesidad de descansar y relajarse, dice una pregunta allí bastante interesante, Evin. ¿Qué cambios tendrías que hacer en tu agenda semanal? ¿Cuánto tiempo le dedicaste a Dios? Además de las comidas, ¿cuánto tiempo le dedicas a la oración, a leer la Biblia, a conversar con un amigo sobre aspectos de tu vida en los que Dios ejerce una clara influencia? ¿Por qué no apartas un momento de cada día para estar a solas con Dios? Allí están estas preguntas reflexivas para que cada uno de ustedes y cada uno de nosotros pues también nos pongamos a pensar y a decir, bueno, cómo descansamos y cómo utilizamos nuestro tiempo. Una pregunta para finalizar ya en la sesión del viernes, se bendice allí. Medita en un momento en Mateo 14, 22 y 25. Cuán sorprendente debió haber sido ver a Jesús caminar sobre el agua. Durante toda su vida Jesús hizo lo imposible que pareciera tan fácil. ¿Por qué pudo hacer esto Jesús? ¿Cuál fue el secreto, entre comillas, no tan secreto de Jesús? ¿Cuál fue el secreto de Jesús para hacer cosas tan imposibles o increíbles para el ojo humano, Edwin? Me gusta mucho cuando las personas le preguntan a Jesús, bueno, ¿y qué debemos de hacer nosotros? Y él, o sea, y él los despide de una forma, o sea, con una tranquilidad. Una de las cosas que le dio valor a Jesús fue el hecho de reunirse con su Padre. O sea, eso de depender de él lo llevó a que él no dependiera de este mundo, sino dependiera del Padre. Y eso lo ayudó a manejar más las situaciones y la tranquilidad en este mundo. ¿Por qué? Porque pues conocemos de que lo que nosotros conocemos del reino de los cielos es tan poquito que por eso no nos despegamos de las cosas que vemos en esta tierra. Así es, entonces el llamado es a poner nuestra vista, nuestra mirada en Jesús y que pues nos dejemos guiar, que podamos permitir el descanso, pero sobre todo que ese descanso, como decías al inicio, sea un descanso guiado por Él, que podamos ser plenamente regocijados. Gracias por quedarse hasta el final de esta lección juvenil. Recuerda compartirla con todos tus contactos, dejarnos allí las preguntas y gracias también por apoyar este ministerio de No Te Subestimes, tanto en esta lección juvenil que vamos a traer para ustedes siempre, tanto también en las reacciones que compartimos en este ministerio. Bendiciones para todos.